Este es el abogado que saca de 2 cadenas perpetuas, es decir, de lo que se llama vida en la cárcel, a un colombiano, a Carlos Leder. Pero no solamente lo saca de una cadena perpetua o de lo que le queda de la primera que estaba cumpliendo, sino lo saca de la celda y lo deja libre en Alemania. Todo el mundo, hoy, en el mundo, en el espectro del derecho, en el ambiente judicial, pues se está preguntando cómo hizo el doctor Arroyave esta operación jurídica que le ha dado semejante resultado. Doctor Arroyave, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Bueno, pues hoy todos los abogados, colegas suyos, dicen, ¿y cómo lo hizo el doctor Arroyave? ¿Cómo le quita usted a una persona 2 cadenas perpetuas y lo tiene paseando hoy por las calles de Berlín? Bueno, le cuento que usted sabe que el sistema legal judicial americano penal está basado más que todo en cooperación, ¿no? Y quien hizo el trabajo para bajar la sentencia no fui yo, fue Carlos. Carlos fue el testigo A1 del gobierno americano contra el general Noriega, y a raíz de eso le quitaron la cadena perpetua y le quitaron 80 años de los 136. Uy, se nos cayó, pero este sí, Alberto, es el tipo para hoy. Es que 2 cadenas perpetuas, Alberto, y ahorita comiéndose un helado en Berlín. Sí, hombre. Esa pirueta es... Además, sí. Alberto, 33 años después, es que Carlos Leder ya que puede colaborar. O sea, Carlos Leder ya no sabe absolutamente nada de Colombia. No, yo me imagino que se refiere a lo que ya hizo. Es decir, su colaboración fue en lo de Noriega, y yo creo que es a eso a lo que se refiere. Pero eso fue lo que por Noriega le quitaron una cadena perpetua, Alberto. Sí, pero yo creo que sigue refiriéndose a eso para justificar el resultado de su intervención. Óscar Arroyave tiene muchísimos clientes en Colombia, pero con esto pues se crea para su portafolio de éxitos judiciales un antes y un después, ¿no? Sí, y hará parte del libro, ¿no? Porque yo creo que aquí hay un libro grandote después de haber escuchado en la W a su hija y de contestar todo lo que se le preguntó. Me parece que hay, por un lado, pues lo que usted señalaba de las personas que sufrieron por cuenta de la acción de Leder, pero también lo humano de este fenómeno y esa figura de esta niña que además está dedicada a lo de la segunda oportunidad y a explicar la necesidad de la convivencia. Y yo no sé si a recordar también un episodio que no tengo claro y me dio pena preguntárselo respecto de que fue Pablo Escobar el que lo sapió. No, Pablo Escobar es el que lo entrega porque se desespera con él, Alberto. Ahí está. Se desespera con él. Ahí está esa parte para la película. Eso es el secuestro de Andrés Pastrana, Alberto. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Permítame volver a saludar al doctor Arroyave. Doctor Arroyave, nos decía usted que obviamente usted hizo su trabajo, pero que aquí pesó muchísimo la colaboración de Carlos con las autoridades. Nos habíamos quedado en su colaboración en el tema del general Noriega, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Hubo otra colaboración? No, la única colaboración que él hizo fue esa. A él no le tocó dar información ni testificar contra ninguna otra persona. No hay en este momento no hay nadie en la cárcel que puede decir que está en la cárcel por Carlos Leder. Inclusive Noriega, él ya está libre. Sí, ya está muerto. Muerto, pero logró su libertad. Doctor Arroyave, sí, es decir, todo este tiempo desde que él colaboró con Noriega, que fue hace muchos años, ¿usted ha insistido en valorar esa colaboración? No, se la valoraron. Nosotros, yo estaba peleando era para que lo dejaran ir para Alemania también, ¿no? Y bajo de un tratado de intercambio de presos, de los cuales
los Estados Unidos y Alemania son parte de ese tratado, pero los Estados Unidos se opuso, no quiso que lo mandaran a él y estuvimos peleando y peleando. Y otra batalla que hubo fue sobre el crédito por buena conducta, que anteriormente era mucho más de lo que es ahora, y a él lo acobijaba la ley antigua. Entonces todo eso junto resultó en que lo liberaran a él ahora. Doctora Arroyave, antes de seguir con la entrevista, yo quiero contarle a la gente quién es usted. Lo hemos entrevistado varias veces, conozco a varios de sus clientes. ¿Usted dónde nació? ¿Dónde estudió? Yo nací en Bogotá y estudié en Miami, en la Universidad Internacional de la Florida y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. FIU. FIU y U of M. Ajá. Muchos fiscales terminan su trabajo en el servicio público y pasan a instalarse como abogados precisamente de quienes en algún momento ellos perseguían, pasan a ser sus clientes. En algún momento de su carrera, ¿a usted le pasó por la mente la posibilidad de ser fiscal, de ir al servicio público? Ese era el primer objetivo mío cuando yo empecé a estudiar Derecho. Y un profesor en la en la Facultad de Derecho me contrató a trabajar con él. Trabajé en unos 2 o 3 casos con él y me di cuenta de la necesidad de la defensa, de la función de defensa en el sistema judicial. Y después de eso era todo defensa. Ahora hablemos de la situación en términos judiciales de su cliente para hacer el traslado a Alemania. ¿El acuerdo para que él se fuera a ese país se hace directamente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? ¿Se hacen exigencias de parte del Estado alemán para recibir a su cliente? Mire, no es solamente Alemania y los Estados Unidos, hay muchos países. Yo he logrado transferir personas a Canadá, a Costa Rica, a Venezuela, a Perú, y el cliente, o sea, el cliente inicia el proceso en la cárcel con el Buró de Prisiones. Ellos le ayudan a completar unas planillas, luego involucra a la embajada del país de la persona, luego al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí, sobre la parte personal de Carlos Leder de ir hacia Alemania y Colombia, él tenía las dos posibilidades y según la Fiscalía él no tiene cuentas pendientes aquí en Colombia. ¿Por qué elige él irse para Alemania teniendo la posibilidad de regresar acá al país? Yo creo que él piensa que él tendría una mejor calidad de vida en Alemania. Abogado, usted ya cumplió su tarea, usted ya cumplió su misión y lo sacó adelante el caso en las condiciones que usted consideraba pertinentes, pero tengo una curiosidad, si usted sabe o piensa que Carlos Leder finalmente va a contar lo que sabe de lo que no ha contado en Colombia. Bueno, no me extrañaría si en un futuro él se sienta a escribir o a dictar un libro, eso es algo que es factible. ¿Y queda él con algún tipo de restricción a la hora de llegar a Alemania? No, nada. No, está libre. ¿Y restricciones de movilidad a nivel global? Bueno, yo me imagino que él va a sacar un pasaporte de la Comunidad Europea y va a poder viajar a donde quiera, menos a los Estados Unidos, y hay otros países que no permiten a personas que han tenido... Carlos Leder? Es que no es fácil que Carlos Leder consiga trabajo. De pronto del plan del retiro, no sé. Pero, ¿no tiene algún tipo de subsidio del gobierno alemán? No le sé decir. No le sé decir. Abogado, de todos sus casos, ¿este ha sido el más difícil? No, en realidad no. Ha habido otros que han sido bastante difíciles. Bueno, y uno de ellos era, creo, el que usted y yo hablamos en una ocasión anteriormente, del caso Milenio. No, pues imagínese, Operación Milenio. Sí, y también Operación Casablanca.
¿Cuál es su top 5? Bueno, Laura. Aquí en Miami hubo un caso en un centro comercial que se llama Dateland, de un señor que hubo un tiroteo. Se trataba de Griselda Blanco y eso. Yo representé al señor que lo acusaban de ser el culpable del asunto, y él salió libre. Tenían una huella digital de él y tenían un informante. La corte declaró que el informante no se le podía creer y le dijo al gobierno que nunca volviera a traer a esa persona a la corte, que esa persona no sabía qué era jurar decir la verdad. Y la huella, la argumentamos que esa huella demostraba que mi cliente estuvo ahí, pero lo que no demuestra es si estuvo ahí durante, antes o después. Y la corte falló que eso era insuficiente y el hombre se fue para la casa. Sí, abogado. Eso era una de las... Ajá. Pasando Dígame. al tema de Carlos Leder, y creo que es una pregunta que tenemos muchos colombianos que conocemos sobre la historia del narcotráfico en el país. El señor Carlos Leder, durante su paso por la cárcel, ¿qué le comentó? ¿Cómo cambió su forma de ser? Muchos tenían, digamos, la idea de él del narcotraficante playboy que andaba con Pablo Escobar. ¿Cómo cambió y si mostró algo de arrepentimiento durante todos estos años? Es interesante porque para yo decirle eso, yo tendría que haberlo conocido antes, y no lo conocí antes. Cuando yo lo conocí, durante todo el tiempo que yo lo he conocido, él ha sido muy decente, muy respetuoso conmigo, muy formal. Nunca he tenido ningún problema. Yo creo que sí. O sea, todo el mundo, la mayoría de la gente tiene la tendencia de volver a pensar las cosas, a ver cómo puede haber hecho mejor las cosas. Yo creo que eso lo ha hecho él, pero yo no lo conocía antes, o sea, no puedo decir qué tanto ha cambiado. Si el acuerdo que se logra para su libertad está basado en lo que él pudo haber contado del caso Noriega, ¿por qué tardó tanto tiempo la justicia de los Estados Unidos en garantizarle la libertad? ¿Había algo más? Mire, lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, yo he tenido un cliente que le dan, por decir algo, le dan 20 años y luego le bajan la sentencia a 10 años, pero todavía le quedan 8 años. ¿Me entiende? O sea, le dan 20 y después de 2 años se la rebajan a 10 y todavía le quedan 8. Es lo que le quiero decir. O sea que eso es rutinario que ocurre, especialmente cuando las sentencias iniciales son bien largas. Ahí tiene. Ese es el hombre, Alberto. Ese es el hombre, el doctor Arroyave. Debe disfrutar de un enorme prestigio, porque los casos que tiene son todos muy gordos. Vamos a tomar un café con Óscar Arroyave. Él es el abogado del señor Carlos Leder. Señor Arroyave, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, señor Arroyave, primero queremos conocer cuál es la situación de este momento del señor Carlos Leder. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Bueno, el señor está viviendo en Alemania como cualquier otro ciudadano alemán. No tiene ninguna restricción en su libertad y básicamente disfrutando su vejez. Sí, en Alemania, doctor, ¿le espera algún proceso judicial al señor Carlos Leder, pues teniendo en cuenta que los delitos por los que fue condenado en algún momento podrían tener incidencia? No, los delitos por cual él fue condenado, él ya pagó su deuda a la sociedad. Los alemanes no tienen ningún cargo criminal contra él en Alemania. Hace pocos días se conoció un comunicado del señor Carlos Leder que fue leído por un supuesto amigo del señor Leder. Queríamos saber qué tan verídico es ese comunicado que se dio a conocer en diferentes medios locales en Armedia, en los que desautoriza a su hija y dice que todas las entrevistas que ha dado Mónica Leder son inválidas y que él no ha autorizado a su hija para que hablen, entre otras cosas porque hace muchos años no se habla con ella.
Le puedo contar que ese documento es auténtico. Yo hablé con él después de que lo publicaron eso en Colombia, y él me confirmó que él fue el autor de ese documento y que las cosas que dijo el señor en el radio allá son correctas, son las palabras de él. Sí, justamente el amigo del señor Leder, que es el señor Jorge Torres, que es un periodista que está en Armenia, pues decía que él le había enviado un mensaje muy emotivo contándole de su llegada a Alemania, pero también como del sentimiento que tiene ahora de ya terminar pues una vida tranquila, muy diferente a todo lo que él estaba viviendo. ¿Por qué le envía justamente ese mensaje a esta persona allá en Armenia? ¿Por qué lo hace? Sí, ¿cuál es la intención? Sí, ¿cuál es la intención que tiene al enviar este mensaje allá? Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, no sé cuál es el objetivo de él en hacerlo. Lo único, una cosa que a él le ha preocupado es que él ha dicho que él no ha autorizado a Mónica y que le ha dado instrucciones a ella. Yo no sé cuál es el problema. Yo no soy abogado de divorcios ni de asuntos familiares y no tengo los conocimientos de los hechos de por qué existe ese problema, pero el problema es real y él básicamente él nunca le ha autorizado a ella que de entrevistas o hable del caso ni de la vida de él. A ella ni a los otros hijos. Yo no creo que ningún otro hijo de él ha dado ninguna entrevista. Sí, señor Leder, justamente sobre ese tema de su hija Mónica quisiera preguntarle, porque cuando se conoció todo el tema del señor Leder y de que ya iba a ser llevado a Alemania, pues la hija Mónica, la que se encuentra acá en Colombia, pues dio una serie de entrevistas. ¿Por qué ella fue vocera del señor Leder cuando pues no estaba autorizada? ¿Ustedes supieron algo de eso o se enteraron después? No, eso sería una pregunta que usted tendría que hacerle a ella. No, yo no sé cuál es el motivo. ¿Usted tiene alguna información sobre la relación del señor Leder con su hija Mónica? ¿Usted tiene conocimiento de cuándo fue la última vez que ellos hablaron y si en realidad tienen una relación cercana? No tengo conocimiento. Durante el tiempo que yo estuve trabajando con él, yo le estaba enfocando en los cargos criminales contra él, el problema de la extradición, el problema del traslado a Alemania, pero nunca tocamos temas familiares. Yo no sé la naturaleza del problema. Me parece triste que una hija y un padre no se lleven, pero es algo en que yo no tengo velas en ese entierro. Doctor, teniendo en cuenta que usted tal vez es de las pocas personas que ha podido tener cercanía con el señor Carlos Leder, cuéntenos cuál es la situación de salud de él, su situación mental, pues teniendo en cuenta que ha pasado todos estos años desde su extradición a los Estados Unidos privado de su libertad. La situación mental de él está intacta. Él es una persona muy inteligente, su cerebro le funciona muy, muy bien. Yo en todos los años que llevo con él no he notado ninguna deficiencia mental en Carlos. Carlos es una persona muy energética y muy, muy inteligente y siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Quiero hacerle también una pregunta más, y es con respecto a si las autoridades colombianas han tenido algún tipo de contacto con usted, con los demás miembros de la defensa del señor Leder, para algún tipo de vinculación a procesos que están pendientes en Colombia. Le hablo, por ejemplo, del crimen del magistrado Lara Bonilla. A mí me contactaron de Colombia, de la Fiscalía, pero yo les expliqué a ellos que yo soy abogado americano, yo no tengo nada que ver con cargos criminales en Colombia, no manejo ningún asunto y tampoco asuntos en Alemania. Sobre los hechos del caso o las pruebas que hay, no tengo ningún conocimiento. Lo único me parece extraño o interesante es que han esperado 34 años para iniciar algo, ni siquiera lo han iniciado para hablar de ese tema. En entrevista exclusiva con el programa Pido la Palabra de los Juanes Radio, el ex narcotraficante Carlos Leder Rivas desautorizó a su hija Mónica Leder García,
quien en algunas oportunidades fungió como vocera de su padre, quien cumplió una larga condena en los Estados Unidos y hoy se encuentra en Alemania gozando de plena libertad. Leder en su primera entrevista, después de recobrar la libertad, habló por WhatsApp con el analista Jorge Torres Velázquez, a quien le respondió todas las inquietudes planteadas, entre ellas las de su salud, la que calificó como perfecta, desmintiendo que adolecía de una enfermedad terminal, contradiciendo de plano lo dicho por Mónica, quien afirmó a varios medios que se encontraba atravesando por una afección grave, terminal. Con su característico tono jocoso, Carlos Leder, de 71 años, quien nació en Armenia el 7 de septiembre de 1949, reiteró que goza de una gran salud y espléndida longevidad, a pesar de todos los contratiempos vividos en sus 33 años de prisión que tuvo que pagar, después de haber sido condenado por una corte de los Estados Unidos, la que lo sentenció a cadena perpetua más 135 años en la prisión de Marion, Illinois en 1987. Frente a las entrevistas concedidas por su hija Mónica, se declaró abatido, porque según él, ella ha entregado declaraciones no autorizadas por él, acerca de su verdadera realidad. La única tristeza y preocupación en cuanto a la prensa colombiana, es quizá las declaraciones que da mi hija Mónica, con entrevistas recicladas, quizá bien intencionadas, pero eso sí, nunca autorizada por mí. Agregó que nunca ha entendido por qué lo hacía, mientras él se encontraba en el que calificó como un mundo enrejado, para referirse a las cárceles de máxima seguridad en las que estuvo las últimas décadas. Aseguró que desde hace muchos años no tiene ningún tipo de comunicación con Mónica Leder, y menos con su madre Liliana García. Hace más de 4 años, que no las llamo por teléfono. Sin embargo, Mónica absurdamente, continúa haciéndose pasar ante los medios de comunicación, como si nos comunicáramos frecuentemente. Por lo que no tengo y muy posiblemente, nunca realizaré llamadas telefónicas a Mónica, enfatizó. Molesto, Leder reiteró que hace años le prohibió que diera entrevistas en su nombre, pero ella no quiere obedecer, al ser que ella alega ser su padre. Entonces Mónica seguirá cogiéndose el rabo con la puerta, así asista a la iglesia todos los días. En su diálogo con el analista político Jorge Torres Velázquez del programa Pido la Palabra de los Juanes Radio, que se emite por la emisora comunitaria de Salento, Quindío, 92.1 FM, y por www.losjuanes.co, Carlos Enrique Leder Rivas, en su primera entrevista concedida de manera exclusiva a los medios de comunicación del mundo, aseguró que desde la misma noche que fue recluido en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, decidió quedarse dormido profundamente durante 33 años. Él es jefe de uno de los carteles del narcotráfico más poderosos del planeta, y el colombiano que más años ha sido condenado en una cárcel de los Estados Unidos, por ese delito, cadena perpetua más 135 años, en una primera parte de la entrevista, ya publicada en este mismo portal, desautorizó a su hija Mónica Leder, por las declaraciones que por años ha entregado a varios medios nacionales e internacionales. En esta nueva edición de la conversación, relató los detalles de su notificación de libertad, después de más de 3 décadas de condena. Desde que fui confinado en solitario en la penitenciaría del imperio más poderoso de la tierra. Esa misma noche me quedé profundamente dormido por 33 años. Y vine a despertar, cuando sonó el citófono de mi celda, en donde me dieron 15 minutos para alistarme y quedar libre.
Me dijeron que mi escolta de deportación ya estaba en la cárcel y que debía ser acompañado por una caravana de carros blindados. Así, el quindiano Leder Rivas, de quien se han escrito infinidad de capítulos de historias, artículos periodísticos, libros y parte de series de Netflix y otras películas sobre el cartel de Medellín. Describió el momento en el que se enteró que quedaría en relativa libertad, porque fue conducido a otro centro de internamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en donde estuvo 20 días más recluido, antes de ser llevado a Alemania. Maluco también es bueno. A Leder le pudieron endilgar muchas cosas y delitos en su vida, menos que no fuera divertido, un gocetas en realidad, el centro de la fiesta y un encantador narrador de historias, quien nunca perdió su buen humor y visión filosófica de la existencia humana, a pesar de su penoso castigo, casi todo en solitario. Al continuar su relato de cómo fue expulsado de los Estados Unidos, ya como hombre libre y llegó posteriormente a Alemania, dijo con jocoso acento que los pinches detalles, los sabrán su barra de antaño, acerca de lo que vivió, el paisa navegante, cómo se autocalifica él, ellos entenderán que cuando la causa es justa, Maluco también es bueno, al referirse a los momentos finales de su reclusión. Carlos Leder dejó entrever una profunda nostalgia, por sus compañeros de barra de su tierra natal, todos ellos, compañeros genuinos del Quindío maravilloso y tropical. Retomando su narración, indicó que después de la salida del centro carcelario fue llevado al cuartel de Lice, en un piso exclusivo para deportables, con capacidad de 35 personas, pero que a su ingreso solo había con él 10 ciudadanos que serían expulsados. La razón del bajo número era la pandemia del coronavirus, que evitaba la concentración de ciudadanos, incluso, en ese tipo de centros. La estancia allí era impredecible, pues Europa había cerrado sus fronteras y desde luego, los aeropuertos para vuelos provenientes de los Estados Unidos. La embajada alemana en Washington logró que por una semana se abrieran sus aeropuertos a vuelos selectos de Norteamérica, y me montaron en el primer vuelo que salió de Nueva York a Frankfurt. 2 enmascarados me enseñaron a manejar un celular. Ya en el avión, un Boeing 767, que se demoró 6 horas entre la capital del mundo y Alemania, Leder fue acompañado en todo momento por 2 agentes del ICE, quienes lo entregaron en las propias manos a la Policía Federal Germana. Ambos muy amables, enmascarados, me enseñaron a manejar el celular que me había enviado mi hija María del Mar. Ya apoltronado en tremenda silla, distanciado de otros pasajeros, llamé a mi María del Mar a darle la palpitante noticia, que en minutos dejaría el territorio y el espacio aéreo norteamericano, para siempre. El avión era un monstruo, así describió la nave que lo llevó a su segunda patria. Leder es hijo de padre alemán, por lo que tiene derecho propio a su nacionalidad del país europeo. En su juventud y años de narcotraficante se jactó de ser un consumado piloto, que era capaz de desafiar los feroces radares de los Estados Unidos del sur de la Florida para llevar droga a varias islas del Caribe, volando por horas casi a unos metros del mar. Llegamos triunfantes al aeropuerto más grande de Europa, el aeropuerto de Frankfurt. Fui el último en bajarme del avión. Los del ICE me cargaron el maletín y allí mismo estaban oficiales de la Policía Federal esperándonos. No hicimos inmigración ni aduana. Fuimos directo a unas oficinas privadas del gobierno y allí por horas me reuní con varios jefes de diferentes autoridades estatales y federales, que me trataron como soy, familia alemana. En Colombia no hay pendejos. Hoy,
Este hombre ya de 71 años, con muchas historias pendientes por contar, vive en Berlín, absolutamente libre, después de pagarle cerca de media vida a la sociedad y a la justicia de los Estados Unidos. Me cuidan mucho y me han ofrecido todas las garantías consagradas en los protocolos de la Constitución alemana, incluyendo la muy significativa cláusula que prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos alemanes, no extradición. Textual en mayúsculas de la redacción del texto de WhatsApp escrito por Leder. Reiteró que está perfectamente de salud y negó todos los reportes de prensa acerca de que padece una enfermedad terminal. Compañeritos, acerca de mi salud, ya sabéis que siempre he sido un atleta. Leder Rivas concluyó esta parte de su narración, evocando a su padre, Wilhelm Leder. Lo recuerdo mucho, especialmente en los transitorios momentos de zozobra en el planeta de las rejas, pues me daban bastante moral positiva. Yo curioso le pregunté de niño a mi padre, ¿por qué te quedaste a vivir en Colombia? Y mi padre con su metálico acento alemán me respondió, hijo, porque en Colombia no hay pendejos. El apoderado legal en los Estados Unidos del ex narcotraficante quindiano Carlos Leder Rivas, el abogado Óscar Arroyave, certificó que los dos informes periodísticos publicados por los Juanes la semana anterior en los Juanes Radio, 92.1 FM, en donde el ex convicto colombiano entregó su primera entrevista a un medio de comunicación en el mundo, después de purgar una pena de 33 años de cárcel, son verídicos y obedecen a declaraciones efectivamente entregadas al analista político Jorge Torres Velázquez, quien los divulgó de manera exclusiva en el programa Pido la Palabra, que se emite a la 1 p.m. de lunes a viernes en este medio de comunicación. La aclaración se hace porque el señor Leder no entregó audio ni video de sus declaraciones y solamente accedió a responder las preguntas, a través del WhatsApp. El abogado de Lab Offices, Óscar Arroyave, con oficinas en Miami, Florida, en una entrevista concedida a W Radio, respondió afirmativamente a la pregunta de una de las periodistas, en el sentido si efectivamente las declaraciones publicadas por medios locales del Quindío eran verídicas, en donde Leder desautoriza a su hija como vocera. Le puedo contar que ese documento es auténtico. Yo hablé con él, después de que publicaron ese comunicado en Colombia, y me confirmó que él fue el autor de ese documento y que las cosas que se dijeron en la radio allá son correctas. Son sus palabras, indicó el abogado Arroyave.